Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año donde nos encontramos en el día número 51. Ya pasamos los 50. Así que hoy nos corresponde leer el libro de Génesis, capítulos de los 28 al 31. Esta es nuestra lectura para este día, así que comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Bien, nuestra lectura es una continuación de la historia de Jacob. La madre Rebeca viene y le dice, ¿verdad?, que tiene un fastidio, que quiere que su hijo no se quede ahí. Entonces empieza el 28 diciendo, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Se salió con la suya Rebeca, ya le dio su ayudadita a Dios, ya salvó según ella a su hijo y todo va a estar bien. Además de eso, le instruye que se vaya para allá y tome ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, no quería que hiciera lo mismo que su hermano Esaú, que tomara mujeres cananeas, sino que se fuera a buscar mujeres de la casa de su familia, de su mamá. Así que lo bendice y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Muy importante esa bendición del padre sobre el hijo. ¿Y por qué el padre y no la madre? Las mamás siempre, ay, Dios te bendiga, que te vaya bien. Y es bueno, no es que esté mal en esencia, pero son los padres los que bendicen el hogar. El padre bendice, el esposo bendice a la esposa, así como también el padre bendice a los hijos. Para Dios tiene un orden muy especial. La cabeza del hogar, el esposo, la cabeza del hogar como padre que es, como sacerdote de su hogar, por así decirlo, que sea él el que da la bendición a los suyos. Que podamos nosotros como esposas hacernos un poquito a un lado de repente, ¿no? Y dejar a nuestro esposo florecer en esta área, que sean iniciadores y líderes en el hogar. Y la otra cosa interesante que veía aquí es que Dios está reiterando esa tierra. ¿De quién es? De Dios. ¿Y Dios a quién se la entregó? A Abraham y a los descendientes de Abraham. Eso no lo podemos dejar de ver, de pensar y de meditar en ninguna parte, porque cuando Dios hace promesas de dar algo a un hijo suyo, es para ese hijo y no va a haber quien se lo quite, ¿no? Entonces dice el versículo 6, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Entonces ahí como que recién Esaú se viene a dar cuenta, pone atención a esas palabras, a lo mejor lo ignoraba. Y dice el versículo 8, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Número uno, puedo pensar, o no había comunicación en la familia, no había claridad de las cosas, o Esaú era muy despistado para no darse cuenta de que estas mujeres venían siendo causa de tristeza para sus padres, que él haya tomado. Y punto para la juventud también, que puedan darse cuenta que no es solamente yo me caso porque yo te amo, es involucrar a toda la familia en algo tan solemne como es el matrimonio. Así que, ¿qué hace él para tratar de corregir su error ya teniendo 3 mujeres, verdad? Dice que ahora el versículo 9 se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras, ya dije 3, de sus otras mujeres. Así que error tras error, porque ahora ya no tiene 3, ahora tiene 4. Y este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios lo vimos en Génesis capítulo 2, versículos creo que 22 y 23 o por ahí más o menos. Cuando Adán recibió a Eva, dijo, ahora este es carne de mi carne, huesos de mis huesos, será llamada varona, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Entonces ese no fue el diseño original de Dios, pero ciertamente esas eran las costumbres de los pueblos donde ellos estaban viviendo, de los cananeos a este punto, y las estaban adoptando, pero no eran las normas con las que Dios originalmente comenzó y como lo entendió Adán en el Edén, todavía estando en su estado puro, por así decirlo, ¿verdad? Antes del pecado de la caída, de que debían de hacer las cosas, pero ahora nosotros lo podemos leer y darnos cuenta. Entonces,
suma error tras error y yéndose a Ismael a tomar mujer para sí. Entonces, mucho cuidado. Un error sumado con otro error no dan igual a un acierto. Eso es en todo en la vida, ¿no? Así que podamos tener ese cuidado nosotros de que no querramos arreglar o corregir algo cometiendo otro error más, sino todo lo contrario. Así que bueno, ya sale Jacob, se va y en ese camino, en el versículo 12 leemos que tuvo un sueño, dice, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Número 1, Jacob no estaba buscando a Dios en este momento. Jacob estaba huyendo, buscando salvar su pellejo, pero aún allí vemos a Dios que le aparece a él en el sueño. Viene y le muestra lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar, ya donde él puso esa piedra por cabecera y Dios mismo le habla. Entonces a nosotros Dios nos puede permitir tener entendimiento de dónde o cómo buscar la presencia de Dios y aparte Dios también nos puede hablar a nosotros quién es y otra vez lo mismo, esa promesa se la reitera de la descendencia de Abraham que poseería esta tierra. Pero más allá que eso, en el versículo 14, casi al final le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esto es desde el principio, antes de que se fundara Israel ya estaba escrito. Entonces, ese celo israelita después que no aceptaban a los gentiles o gente fuera de la demás gente fuera de los israelitas, no tiene cabida, sino que todos fuimos aceptos desde un principio. Ese era el plan de Dios. No es que los israelitas decidieron darnos entrada y tampoco es que rechazaron al Cristo porque se les ocurrió, sino que ya todo era un plan trazado de parte de Dios para darnos entrada a nosotros, a la familia de Cristo. Y le dice ahora la promesa linda, dice aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces él se iba huyendo, pero Dios le decía que lo iba a tener que regresar. A mí me llama la atención esto porque muchas veces nosotros tal vez no estamos entendiendo el propósito de Dios y queremos darle su ayudadita a Dios haciendo esto o aquello y nos salimos del plan y del propósito de Dios o del camino que Dios tenía trazado para nuestra vida y en lugar de ayudarnos nos perjudicamos solo, como vamos a leer un poquito más adelante. Y así estaba haciendo este hombre saliendo huyendo creyendo que esa era su salvación. Mas sin embargo Dios le dice, te voy a volver a regresar aquí. O sea, échate tu vuelta, pero aquí tienes que regresar porque aquí es donde te quiero. Nosotros en la vida así también. Puede ser que tu vuelta sea porque andas en las tuyas, queriendo hacer tu voluntad o dándole su ayudadita a Dios, como ya dije. Pero también puede ser que sea tu momento y tu tiempo de salir de donde estás. Por un tiempo a lo mejor alejarte, pero Dios te va a regresar a donde Él te quiere que estés. Y dice que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, que era darle esa tierra, bendecirlo en ese lugar. No donde él quería ir a recibir bendición, sino ahí, ¿ya? Y ahí cuando despierta Jacob, él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está solo en la iglesia y solo cuando voy a la iglesia me porto bien, me cuido, digo bonitas palabras, me porto amable y no nos damos cuenta que Dios está en todo lugar. Él se encontraba en el monte y allá estaba Dios. Ahí estaba la presencia de Dios, pero él no lo sabía. Entonces, que nosotros como hijos de Dios también podamos entender que Dios está en todos lados. Nos ve, nos escucha, nos oye en todos lados. Y luego dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí me llamó la atención esto de terrible y me puse a buscarlo y no significa como terrible de terror, sino de que es un lugar que merece muchísimo respeto, mucha reverencia, porque ahí está él, se le ha aparecido Dios, ¿ya? Y dice el versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Él cree que él lo estaba llamando? Te voy a invitar a que leas Génesis 12, versículos 7 y 8 para que te des cuenta del nombre de ese lugar. Te lo dejo de tarea. ¿Ya?
Y dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, él entiende ahora que de ahí en adelante, donde él hace pacto con Dios y levanta esa piedra en señal, ahora de ahí para adelante, Dios lo bendeciría. Él lo creyó. Y le iba a dejar el diezmo, apartar el diezmo para Dios, de todo eso. Entonces, no era una exigencia. Mucha gente dice, es que el diezmo es algo de la ley. Y damos el diezmo porque o que los legalistas den el diezmo, o eso era para el pueblo de Israel. Recuerdan, aquí ni se fundaba pueblo, ni Dios había dado leyes, y Abraham ya había dado diezmo. Y ahora escuchamos nuevamente a Jacob diciendo que de las bendiciones que Dios le va a dar, él le va a apartar, ya lo está proponiendo el diezmo para Dios. Así que no tiene nada que ver la legalidad, sino el corazón agradecido que quiere retribuir y regresar a Dios lo que le pertenece. Les dejo eso ahí. Y bueno, pasamos al capítulo número 29, donde Jacob se encuentra con la horma de su zapato. Llega finalmente, ¿verdad?, al pueblo que va, y dice que en el versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos, o sea, con los locales, la gente local, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Raquel era justamente la hija de Labán, hermano de Rebeca. Y ella no estaba de ociosa, ella era una mujer que trabajaba, era pastora. No pastora de que hoy día le llaman a los ministros, sino pastora que cuidaba las ovejas, ¿ya? Y eso me habla de una mujer trabajadora que debemos serlo. Y después dice que Labán dijo en el versículo 14, ciertamente hueso mío y carne mía eras, y estuvo con él durante un mes. Entonces le dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Ese mes Jacob no estuvo ahí de visita, echándose airecito sin hacer nada, sino que ya me da a entender esto, que él, aunque estaba ahí, pues de visita, él estaba trabajando, y ya Labán estaba reconociendo que le estaba haciendo útil. Me servirás de balde, y ahora le dice cuál será tu salario, ¿verdad? Para remunerar. Aquí podemos inicialmente ver a un Labán que es justo, que no quiere trabajo gratis, pero también vemos a un Jacob que no está tomando ventaja del tío, por así decirlo, ¿no? Entonces, que el Hijo de Dios no trate de nada más sacar ventaja de que me den, que hagan por mí, que me vean a mí, sino ahora, en retribución, ¿cómo puedo yo ser también útil a la otra persona? O agradecido, por último. ¿Y cuál fue la petición? Versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Se acostumbraba que tenían que dar una dote por la que querían tomar como esposa. Mientras más grande la dote, significaba que encontraban más valor en aquella mujer y más amor por ella, y le retribuían al padre el buen trabajo de haber criado una perfecta y preciosa hija, porque en este caso, ¿verdad?, eran las costumbres. Pero no tenía, recordemos que él salió huyendo sin nada, así que en vez de una dote, ofrece trabajar por ella 7 años. Así que dice el versículo 20, sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Hoy en día los jóvenes se casan y a los 2 meses, al mes, ya quieren hacer vida juntos y ya se van a casar, y no preparan, no miran un porvenir, no trabajan los muchachos para tener algo que ofrecerle a sus futuras esposas, y simplemente se lanzan enceguecidos de amor. Y aquí veo a un hombre, Jacob, que estuvo 7 años trabajando por su esposa, y aún así 7 años es harto, se le hicieron pocos. Mucha gente está en contra de los noviazgos largos, de los compromisos largos, pero cuando el hombre ama de verdad, va a esperar. Y la niña no tiene por qué desesperarse y creer que si no me caso con él o si no me voy con él, me lo van a robar. Niñas, tranquilas. Ya. Bien. Dice el versículo 25, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? El engañador resultó engañado. Llegó a la noche de bodas y ya, pues a lo mejor tomadito, no sé, ni se dio cuenta que no era su amada Raquel, sino que era la hermana mayor que le habían entregado en matrimonio. Y ya lo había consumado. Y la respuesta del
Aparentemente al principio pensamos que era un justo hombre. Labán fue que dijo, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor, pero no fue el trato. Entonces aprendemos de que es la gente de afuera la que se comporta así, que no tienen palabra, no tienen honor, no hablan con verdad, mas no así debe de ser en nosotros los hijos de Dios, ¿ya? Si somos cristianos o nos llamamos serlo, debemos hacer tratos justos, honestos, pero verdaderos. Y si no estoy dispuesta a hacer algo, mejor es decir, no, este trato no me conviene, esto no lo puedo aceptar, estos términos o lo que sea, pero hablar con verdad y no con mentira como aquí hizo este hombre Labán. Y si tú eres un engañador, pues al rato te va a salir un Labán al camino. Mucho cuidado. Y bien, así que otros 7 años tenía que trabajar ahora por Raquel y finalmente dice el versículo 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Cuando dice la amó también, o sea, amaba a las dos. Uy, qué pillo, pero amaba más a Raquel, que era de la primera que se había enamorado. Ahora, podemos decir, bueno, es que pobrecito, él no sabía y que no sé qué, pero ¿qué hace un varón con 2 mujeres cuando no es el diseño de Dios? ¿Y qué trajo esto? Muchos problemas, como vamos a leer. Así que continuamos, versículo 31. Y vio Jacob que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios es justo, Dios estaba mirando y la bendijo con hijos. Y a Raquel no. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que Dios no se queda con lo de nadie. Y tiene hijos y tiene 3, usted va a leerlo ahí, pero me voy a ir al versículo 34 cuando llega el tercer hijo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Y llamó por tanto su nombre Leví. ¿Ya? En hebreo Loa, muy parecido a la ley. Era como que ahora de ley me tiene que amar. Leví. Anótate el nombre Leví. De ahí vamos a aprender algo sobre estos descendientes de Leví. Me tiene que amar mi esposo. Esta vez se unirá mi marido conmigo porque ya le di 3 hijos. Y después dice el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová porque esto y por esto llamó su nombre Judá y ahí dejó de dar a luz. Cuando simplemente ya, gracias Señor, soy mamá, se enfocó en lo correcto, en alabar y bendecir a Dios y ahí descansó Judá. Bueno, me voy a adelantar mejor, te la cuento. Leví es el padre de la descendencia de los levitas, de donde vienen los sacerdotes que ejecutaban la ley. Esta es la ley y esto se cumple y si no lo cumples te mueres. Y después viene Judá, alabar a Dios, simplemente dar gracias y punto. Y Judá es el padre de la descendencia de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Solamente gracias, Señor, nos dices a tu Hijo amado. A mí me encanta ver esto. Entonces, gloria al Señor. Y bueno, de ahí voy a saltar al capítulo 30, versículo 1. Dice, viendo Raquel que no daba a luz a Jacob, le tuvo envidia a su hermana y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Una mujer cuando está en situaciones difíciles se puede turbar fácilmente y no hay a quien echarle la culpa, pero se olvida de mirar para arriba. Y que no sea ese el caso dentro de las hijas de Dios, sino que ahora nosotros podamos entender que Dios también tiene planes. Ella en lugar de tener envidia contra la hermana y enojarse contra el marido y reclamarle, podría ella misma desde un principio haber ido a Dios, ¿ya? Expresar su causa delante de Dios, como lo hemos visto que muchos hemos leído a través de lo que llevamos leyendo, que muchas personas exponen su causa a Dios y hablan con Dios, ¿no? Entonces, Raquel pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Así que, ¿qué hace? Otra vez, la ayudadita a Dios. Vamos a ayudarnos, ¿no? Dice que ella le dijo, he aquí mi sierva Bilha, llévate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella.
Me recordó a la mamá de Isaac, a Sara. Y después, la espina en el costado del pueblo de Israel, los ismaelitas. Bueno, pero bien, y empezó un pleito. Entre que yo también te doy a mi sierva, yo te doy a la mía, y ahí se la van llevando, ahí la puedes ir leyendo, ¿ya? Hasta el punto en que llegaron, y vamos a ir al versículo 16, y a mí me sorprendió, dice, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Las mujeres hicieron su trato, te cambio la noche por el marido, o sea, la noche con el marido por las dichosas mandrágoras estas, ¿no? Que se creían, eran unas como raíces, que se creían que tenían poderes milagrosos para que las mujeres salieran embarazadas o para hacer cuestiones supersticiosas, ¿no? Y que estas mujeres se creen que tienen esa potestad sobre el marido para decir, te lo presto, te lo alquilo, es increíble para mí, ¿no es cierto? Nosotros debemos ver al esposo como la cabeza del hogar, no como algo con lo cual puedo hacer trato, como si fuera un objeto. Se me hizo tan despectivo de unas esposas, porque las dos eran esposas en este caso, para con su esposo. Que nosotras podamos tener como ese respeto por el esposo de que no, aquí cómo voy a tratar al marido como que fuera mi carta de naipes con la que voy a ganar algo al respecto de él, ¿no? O a costillas de él más bien. Entonces, que tengamos el cuidado de poder valorar al esposo de una mejor manera, no menospreciarlo, no menoscabarlo, no ningunearlo muchas veces, qué sé yo, que podemos a qué actitudes podemos tomar que hagan esto. Y bien, de ahí dice que efectivamente Lea volvió a concebir y dio un hijo y finalmente dio luz a una hija. Así que dice el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Finalmente Raquel se le ocurrió ir a pedirle a Dios, la oyó Dios, debo haber clamado, debo haber orado. Pero pasar por todo lo que pasaron, tú lo vas a leer para al último, como último recurso, se acuerda que tiene un Dios al que le puede clamar, a quien puede ir. No, Dios debe ser el primero al que corremos, ¿ya? Porque Dios se acordó de Raquel, tuvo misericordia de ella y le concedió hijos, lo que podía haber sido desde un principio si ella hubiera ido a Dios primero. Bueno, y después empiezan los problemas entre el suegro, Labán y Jacob, de que ya él ha trabajado y le dice el versículo 26, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces él había sido un trabajador fiel. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Él se da cuenta y puede reconocer, y es que hay bendición en las manos de un verdadero hijo de Dios que trabaja justamente, que trabaja honradamente. Y aquí lo podemos ver que hasta este hombre Labán reconocía que su bendición venía por la mano de Jacob, que Dios le había bendecido por causa de Jacob. La respuesta de Isaac, versículo 30, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia causa? Tema interesante. El varón debe preocuparse de proveer para su propia familia, no para el suegro, no para la suegra, no para el papá, no para la mamá. ¿Hasta cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, ¿cuándo va a llegar el día en que haga algo por mí, por los míos? No está mal. Es un principio bíblico que el varón tiene que proveer para los de su casa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí había cumplido ya su trato, ya había pasado los primeros 7 años, los segundos 7 años son 14, más otros 6 más, parece que son en total 20 años, ¿ya? Lo vamos a leer enseguida. Así que el versículo 33 dice, así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Todas las que no fueren pintadas ni manchadas en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, me ha de
se me ha de tener como hurto. Entonces, como que separó, tú quédate con todas las cabras que son de un solo color, de un solo tono, pero si hay pintas, si hay rayaditas, si hay manchaditas, o de color oscuro, en este caso parece que son, entonces son las blancas. Son mías. Y de esa manera se separaban. Pero ¿qué hizo Dios entonces? Y también Labán, ahí no sé qué, también Jacob se empezó a ayudar. Entonces, primeramente, claridad en los tratos. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Y vámonos dejando bien demarcadas las diferencias, las separaciones, los delineamientos, para no haber confusión. No podemos dar lugar a las confusiones entre nosotros. Y dice el versículo 41, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. No entiendo realmente esto, cómo era eso de las varas. Ahí tú le vas a leer y a ver si le entiendes más que yo, pero básicamente era como que porque estaban viendo las rayas, cuando procreaban, las cabras nacían rayadas. Eso es lo que entendí. No sé cómo se pueda eso justificar científicamente. No estoy buscando justificarlo por si acaso. Pero lo que sí veo es que él era inteligente. Él decía, a mí me conviene tener las cabras más fuertes. Entonces solo lo hacía cuando eran las fuertes. Pero cuando eran las débiles, estas no las quiero. Entonces muchas veces pensamos que por ser hijos de Dios tenemos que conformarnos con lo menos, con lo más chiquito. Pues hay lo que me quiera dar. No, pues quédese usted en la mejor parte y deme lo que sobre. Y yo no veo esto en Jacob. O sea, no es que estaba tomando ventaja, pero tenían un trato. Y ¿sabes qué? Al final de cuentas, yo digo, pues era Dios el que le estaba bendiciendo, porque por mucho que le pusiera cuestiones rayadas enfrente, si Dios decía, estas por muy buena intención que tengas no son para ti, las cabras hubieran salido igual que la mamá, blanquitas, ¿no? Pero Dios también estaba en este asunto, ¿ya? Entonces, vemos aquí que, como dice el versículo 43, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Le bendijo Dios. Entonces, esas cosas que él en su manera natural y humana podía hacer, Dios las multiplicaba. ¿Qué me enseña? No se trata de que yo, ay Señor, mándame, dame, por favor, y yo no hago nada. Y soy floja, soy descuidada, procrastino, o yo qué sé. No, yo tengo que poner de mi parte también como hija de Dios y hacer mi trabajo diligentemente, con esfuerzo, mirando qué me conviene y qué no me conviene. Y de lo demás, de la bendición o de la multiplicación de aquellas cosas, se va a encargar Dios y nadie más. ¿Ya? Entonces, enseñanza para mí también aquí. Y bien, vamos de ahí lo que es el último capítulo 31 de nuestra lectura, porque esto ya está largo. Dice el versículo 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Era su tiempo. Ya se le había acabado el tiempo de estar al lado de Labán y tenía que regresar y Dios se lo dejó claro. Él no se fue antes, se fue en este momento. Así que vino y habló con sus mujeres y les dice en el versículo 6, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Ahora entiendo por qué él también se puso listo. Jacob estaba protegiéndose porque estaba hablando o tratando con un engañador y pues él no se quedaba atrás, ¿verdad? Ya vimos que él hizo de las suyas con su propio hermano. Y aquí estaba la horma de su zapato, pero en todo esto él aprendió y se dio cuenta porque lo ve en otro. Muchas veces yo lo estoy haciendo y sabes que no me doy cuenta que estoy mal, que estoy actuando como en este caso que lo hacía él, tratando de estafar al otro, hasta que llegó Labán y se lo empezó a hacer a él. ¿Qué escuela le dio Dios a Jacob para darse cuenta? Porque lógico, hacerlo no es lo mismo que te lo hagan. Cuando te lo hacen, ahí te duele, ahí te das cuenta y dices, ay, qué mal actuó. Pero después te miras al espejo y te das cuenta, hey, yo también lo hice, o yo también soy así. Así que aquí él puede decir cómo su suegro le estaba haciendo a él, ¿verdad? Pero yo estoy recordando lo que él había hecho. Entonces, así que yo pueda hacer con mi vida y darme cuenta, no solamente de estar con ese dedo apuntador y acusador, que la otra no hizo, que el otro no hizo, que aquel dijo, que aquel no dijo, qué hago yo y qué digo yo.
Entonces, él puede ir con sus mujeres ahora, un Jacob cambiado, y les dice que a sus esposas, o sea, un esposo puede engañar a la gente allá afuera, pero con la que vive, no. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Qué bonito que él puede decir eso con toda libertad, que con todas sus fuerzas no le hacía, a pesar de todo lo que él acaba de decir, que su padre le había engañado ya 10 veces cambiándole el salario, no empezó a flojearle, a hacer un trabajo mediocre. Se mantuvo tal y cual, eso es integridad. Se mantuvo íntegro para servirle con todas sus fuerzas y Dios no le permitió que Labán le hiciera mal. La protección fue de Dios. ¿Ya? Versículo 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces, todo esto que pasó y que tú vas a leer aquí, ¿verdad? Fue Dios el que lo iba haciendo. Repito, no eran esas rayas que él les ponía enfrente, Dios mismo, y él lo podía reconocer aquí. ¿Ya? Versículo 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos, ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Las mujeres pudieron entender perfectamente eso, que no era que Jacob le estaba robando nada a Labán, sino que esa riqueza Dios se la había quitado a Labán para entregársela a la descendencia de Jacob, a nosotras y a nuestros hijos. Así Dios va a ser en el mundo muchas veces, y si Dios lo está haciendo, no es como que Dios es injusto, jamás. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, y cuando Dios le quita a una persona para dárselo a otra, Dios está haciendo algo por una razón justa que a lo mejor en ese momento tú no entiendes. ¿Ya? Y apoyaron al esposo. Esa es otra cosa que me gustó ver aquí. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Ellas entendieron que era la voluntad de Dios lo que su esposo estaba haciendo y no le hicieron la llorona, que no me quiero ir, que yo aquí nací, que yo aquí crecí, que yo no quiero dejar a mi papá, a mi familia, a mi pueblo. Ellas estaban totalmente 100% dispuestas a seguir a su esposo donde Dios lo estaba llevando a él. Listo. Así que se levantó, dice Jacob, el versículo 17, subió a sus hijos y su mujer en sus camellos y se fueron. Porque Labán, versículo 19, Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su papá. Ahí está el problema. Se quiso llevar sus ídolos consigo a la Raquel. Ya le había pedido a Dios, ya Dios le había dado el hijo, ya tenía pruebas de que existía Dios, pero igual quería los monitos esos, las figuritas esas, no sé, ¿ya? Así que eso le causó un problema y un contratiempo, ya que cuando Labán llega y se da cuenta, pues se va a perseguirlos. Pero dice el versículo 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Hasta en eso Dios estaba protegiendo a su hijo Jacob, ¿no es cierto? Protegiéndolo de la rabia, de la furia que pudiera haber sentido este hombre Labán. Y así Dios puede hacer, ¿no? Cuando a lo mejor alguien quiere venir contra ti, a gritarte, a menoscabarte, a ningunearte, decimos en México, Dios puede obrar. Confía en Dios y pídele a Dios. Cuando veas a alguien así contra ti, que venga contra ti, tú pídele a Dios que Dios les tape la boca, porque aquí Dios fue el que le puso el tapón a Labán de que se guardase de no hablarle descomedidamente. Y bueno, reclama a sus ídolos, lógico, a eso venía también, aparte de reclamarle que se llevó a sus hijas y a los nietos. Y dice el versículo 32, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Cuando hacemos algo a escondidas de nuestros esposos, como especialmente en este caso robar, nos exponemos a que precisamente el esposo sea el que diga, no, pues yo no, nada que temer, nada que ver, tú vas y busca y entra y mira, pues yo aquí no he hecho nada malo, pero era que Raquel lo había hecho a escondidas de su esposo y se estaba exponiendo ella misma. No pasó nada porque mintió. Vemos en el versículo 35 que ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, ¿por qué no me puedo levantar delante de ti? Pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Le agarró los ídolos, los metió en las bolsas del camello y se sentó encima para que no le revisaran las bolsas al camello. Y le dijo que estaba con la costumbre de las mujeres, con su periodo, decimos hoy en día, ¿no?
Entonces, ahora esta mujer no solamente resultó ser una ladrona, sino también una mentirosa y contra su propio padre. Qué descrédito para Raquel, la mujer que Jacob amaba tanto, ¿verdad? La mujer por la que él había trabajado básicamente 14 años en total ya, ¿ya? Y que ella le repague de esta manera, le pague de esta manera, le devuelva este pago. Entonces, que Dios nos guarde a nosotras como mujeres a saber valorar, repito, una vez más a nuestros esposos y ser leales a nuestros esposos y ser honestas, claras y verdaderas con ellos. Aunque no te guste lo que está pasando, pero díselo con claridad, o aunque no le guste a él lo que tú tienes que decir, pero díselo con claridad y con verdad. Con respeto también, ¿ya? Y ahora dice el versículo 42, si el Dios de mi padre, antes, versículo 41 al principio dice, así he estado 20 años en tu casa. Ahí está, sí fueron 20 años. Versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob tenía la película clara, entendía aquí que si no era por Dios, este hombre lo manda con una mano delante y la otra atrás, dicen en mi país, ¿ya? Sin nada, con las manos vacías, ¿ya? Mas sin embargo, justamente Dios miró su aflicción y su trabajo de sus manos. No quieras exigir algo por lo cual no has sufrido. No quieras exigir a Dios algo por lo cual no has trabajado, porque Dios no te lo va a conceder. Pero si tú has pasado aflicción o trabajo duro y te has esforzado con tus manos, Dios va a proteger lo que es tuyo porque te lo ganaste. Como se dice comúnmente, con el sudor de tu frente. Y bueno, finalmente, después de otra plática que tú puedes leer ahí, versículo 55, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Un cierre muy bonito porque al final, bueno, ya se despidió con bendición. Nuevamente el padre bendiciendo a sus hijas también, no nomás a los hijos. Y hicieron la paz y tomaron caminos separados. No es que nos peleemos muchas veces con nuestros familiares para que necesariamente sea separación enojados. Pueden haber separaciones muy amigables, muy afectivas, pero necesarias. Y en este caso vemos que ya era necesario que se separaran, que Jacob tomara a su familia y viera por ella y se separaran de Labán. Lo dejó mucho mejor de como lo encontró monetariamente o financieramente hablando, mucho más posesiones, porque vimos que Dios lo bendijo a través de Jacob, pero ya era tiempo. Así que cuando llegue ese tiempo, que lo podamos reconocer y podamos honrar la voluntad de Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Y bien, con esto terminamos. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde. Espero te sea de bendición y que el Espíritu de Dios siga hablando a tu vida a través de tu propia lectura. Si quieres esta guía, me lo dejas saber por los comentarios y te indico cómo la obtengas. Por lo demás, sígueme si quieres seguir con esta aventura conmigo de leer nuestra Biblia en un año. Dios te bendiga y hasta la próxima.